Bienvenidos a todos, a todos. Tenemos gente de Brasil, hoy día nos comentaban recién, tenemos gente de Bolivia, tenemos de Argentina, tenemos gente de Italia, en el caso de Giorgio, de Instituto Serletti, y tenemos un disertante que la verdad que nunca nos deja de sorprender, porque bueno, Manuel Álvarez es el director regional del grupo AEB para todo lo que es Latinoamérica, para Hispanoamérica, y ahora él es español, maneja fluidamente el italiano, por eso lo escuchábamos recién hablando con Giorgio en perfecto italiano, y nos dice que ahora está hablándonos desde México, así que este, gracias a la tecnología que nos permite hacer estas cosas, estos cruces raros, estamos prácticamente en todo el continente latinoamericano y tenemos gran parte de la Unión Europea también acá presente. Eh, Nada, simplemente después vamos a ir cerrando, por supuesto, y la presentación la va a hacer José Manuel. Yo simplemente quiero, desde el vamos, agradecerle que se tome este tiempo. Con José Manuel ya hemos tenido 3 charlas el año pasado de un nivel, la verdad que muy bueno, de un nivel altísimo. Él es un empresario, dirige una de las empresas que más han aportado a la enología desde libros, insumos y todo tipo de productos. Y la verdad que además de eso se toma muy en serio el trabajo de investigador. Es una persona que la verdad que combina muy bien los dos perfiles. Así que nada, yo simplemente agradecerle a José Manuel, a todas las instituciones que nos acompañan, de la Universidad de Río Negro, la Asociación de Enólogos de Uruguay, de la Universidad San Juan Bautista, la Universidad Massa, del Instituto Tecnológico Uriondo, del Instituto San Gabriel de España y por supuesto el Instituto Serletti de Italia en la figura de Giorgio. Así que simplemente reitero el agradecimiento para todos que nos permiten organizar estas instancias. Y nada, José Manuel, te cedo a vos la palabra para que comiences cuando quieras. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la presentación. Siempre un placer estar con vosotros y participar en estas jornadas formativas y divulgativas, sobre todo para la gente joven que se incorpora o que está en fase de incorporación al mundo laboral. Creo que es importante siempre aportar desde el mundo empresarial y desde la faceta industrial lo que estamos haciendo y los progresos que estamos obteniendo en un sector o en una industria tan tradicional como es la industria vitivinícola, con lo cual un placer participar con vosotros, esta vez desde México, con lo cual disfruto de una diferencia de uso horario mejor, además de no pasar tanto calor como está sucediendo ahora en Europa. Agradecerte a ti, Alfredo, a toda la organización aquí desde en América y desde Europa también a Giorgio, por la posibilidad de estar aquí con vosotros. Intentaremos hacer una jornada que permita conocer un poco más o ampliar un poco más los conocimientos, en este caso del tema que hemos fijado para hoy, que es los vinos espumosos. Creo que se está viendo la pantalla, con lo cual sí, está corriendo. Sí, se ve la diapositiva primera, ¿me lo confirmáis? Sí, José Ok, Manuel, se te ve perfecto. perfecto, gracias. Bien, los vinos espumosos es un tema que se presta a dos facetas muy importantes en el mundo vitivinícola, que es la parte enológica, técnica, pero también la parte vitivinícola artesanal, visto que la elaboración de vinos espumosos es un proceso que, si bien el método tradicional tiene ya unos cuantos siglos de vida, los métodos industriales más recientes, como el método Charmat, empezó a inicios del siglo XX a configurarse como una tecnología de elaboración alternativa para la toma de espuma.
Entonces podemos perfectamente hablar de una tecnología enológica avanzada, en algunos casos, en la industrialización de la producción de vinos espumosos, pero a partir de una fase tradicional, desde que Dom Pérignon, alrededor de mediados del siglo XVII, comienza a desarrollar o a conocer cómo se puede realizar la toma de espuma en botella. Este proceso ha evolucionado a lo largo de los años y de los siglos hasta nuestros días, permitiendo, como he dicho, industrializar totalmente el proceso de los vinos que conocemos hoy, más modernos, que se pueden incluir en la gama de vinos espumosos. Bien, el procedimiento utilizado para obtener los vinos espumosos es diferente, depende mucho de cómo se puede utilizar un vino base para producir un vino espumoso, pero podemos clasificarlos a grandes rasgos en dos grandes grupos, en los que se puede obtener el procedimiento en el exterior del vino, es decir, con una gasificación inducida, y en los que se obtiene la espumatización con el propio vino, con la propia bioquímica del vino. Esto divide ya dos grandes grupos, que son los vinos gasificados y los vinos espumosos en regla, en los cuales los vinos gasificados habitualmente se incorpora una dosis de anhídrido carbónico directamente en un depósito y se puede controlar, como podéis imaginar, perfectamente la concentración de carbónico en función de su capacidad de saturación y la temperatura en la que se dosifica el anhídrido carbónico en el vino. De esta manera obtenemos, como he dicho, los vinos gasificados, que son vinos que intentan simular los vinos tradicionalmente conocidos como espumosos, mientras que los vinos espumosos naturales son, como hemos dicho, aquellos que se obtienen mediante diferentes técnicas, con procesos naturales, tanto físicos como biológicos, la producción de burbujas en el interior, bien sea de un depósito, de un tanque o de una botella. El vino espumoso, conocido como vino espumoso natural, se obtiene a partir de diferentes vinos en los cuales es fundamental elegir las variedades que pueden participar en ellos. No todas las variedades de uva son ideales para poder desarrollar un vino espumoso de calidad, y también contribuyen los azúcares y las levaduras para poder desarrollar la segunda fermentación y obtener un vino espumoso con una presión de dióxido de carbono interior, tanto en el depósito como en la botella. Se define como vino espumoso de una forma estandarizada a un vino que pueda alcanzar una concentración de dióxido de carbono equivalente a 3 bares de presión a una temperatura de 20 grados centígrados. Y esto, cuando se trata de un vino espumoso natural, se realiza a través de una segunda fermentación, bien sea en botella o bien sea en depósito, como después veremos en las diferentes tomas de espuma. Normalmente, esta fermentación secundaria se realiza a través de la adición de un licor de tiraje que está compuesto por levaduras que desarrollarán esta segunda fermentación más azúcares fermentistibles, y el vino obtenido puede además después ser adicionado de un licor que se denomina en este caso licor de expedición o de comercialización, que corrige o caracteriza el producto final en el embotellado para poder tener una gama de productos diferentes. Bien, los temas que desarrollaremos, insisto, a nivel divulgativo, porque son extensos para poder desarrollarlos en una hora. Me permito proponer incluso extender la jornada en otra segunda sesión para ir en detalle a las particularidades de la temática de la espumatización, pero a grosso modo veremos cómo se preparan los vinos base, los principios fundamentales de las mezclas, cómo se estabilizan las mezclas como concepto tecnológico, y los diferentes métodos de espuma, que nos concentraremos principalmente en el método Charmat o Martinotti en italiano, y el método tradicional o champenoise. Además de definir cómo se trabaja con los licores de expedición o de comercialización. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de vino espumoso, la toma de espuma, y esto es una premisa básica, define la calidad del producto final. Es decir, es fundamental cómo desarrollar la toma de espuma para caracterizar el producto que va a entrar en el mercado. De ahí se puede entrar en mercados tan diferentes como el alemán, el anglosajón, el japonés, perfectamente guiando tecnológicamente la toma de espuma.
Bien, hay dos diferencias sustanciales cuando hablamos de la tipología de vinos, los dos grandes grupos de vinos tranquilos y vinos espumosos. Cuando hablamos de un vino tranquilo, siempre hablamos de un proceso tecnológico en el cual se desarrolla la selección de la madurez ideal de la uva, un proceso fermentativo, un proceso de crianza o afinado en el tiempo, con las clarificaciones y estabilizaciones pertinentes, y una fase preembotellado y embotellado, en algunos casos maduración en botella y finalmente la comercialización. Es una línea de trabajo muy bien que parte directamente de la uva que seleccionamos con la madurez tecnológica principalmente. Hablamos de la madurez tecnológica, la madurez aromática y la madurez polifenólica para determinar el momento ideal de la vendimia para producir un vino tranquilo. Mientras que en el caso de los vinos espumosos, el proceso es exactamente a la inversa. En el caso de un vino espumoso, lo que uno hace es saber el producto que va a entrar en un mercado determinado y ir hacia atrás en cómo tiene que realizar el embotellado, cuánto tiempo tiene que afinar con las lías, cómo ha de desarrollar la toma de espuma, cuánto tiempo tiene que tener el afinado post-fermentación, si se va a hacer maloláctico o no, cómo se va a desarrollar la fermentación maloláctica y finalmente qué uva es la que se va a seleccionar para obtener este proceso. No es casual la selección de la calidad y de la madurez tecnológica de la uva en el caso del desarrollo de vinos espumosos. Cuando uno define el desarrollo de un vino espumoso en una vendimia, tiene claro que el mosto que va a producir a partir de la uva es un mosto para elaborar vino espumoso, no es un mosto para elaborar vino tranquilo. Son dos conceptos totalmente diferentes y se parte ya directamente de elegir la madurez tecnológica apropiada para elaborar un vino espumoso. Como sabéis, los vinos espumosos tienen un grado significativamente inferior respecto a los vinos tranquilos, porque en el vino base se elige tener entre 1 grado y 1,5 grados menos para después poder hacer la toma de espuma. Es la fermentación de estos gramos de azúcares que se encuentran en el medio para poder desarrollar una presión y una producción de dióxido de carbono que permanecerá después en la botella, con lo cual no es casual la selección de la calidad de la uva y el estado de madurez de la misma para desarrollar la producción de un vino espumoso. Tenemos que saberlo desde el inicio de la vendimia y no decidirlo sobre la marcha. Bien, en la vendimia es fundamental establecer la fecha de la cosecha, que evidentemente en las zonas tanto meridionales como septentrionales y las variedades que se eligen es siempre significativamente más adelantada que en el caso de la elaboración de un vino tranquilo. En estos momentos en Europa estamos empezando ya la vendimia para recolectar la uva que se destinará a la producción de vino espumoso, porque, como decía antes, la cantidad de azúcares es inferior para no producir un grado alcohólico muy elevado que después genere grados alcohólicos más altos y dificultades en la segunda fermentación por tener un grado de alcohólico más elevado. Con lo cual, la fecha de la cosecha es importantísima, teniendo siempre un equilibrio de la madurez, tanto tecnológica como aromática y fenólica, principalmente en cuanto a la madurez tecnológica, la cantidad de azúcares fermentistibles, glucosa y fructosa, y la acidez pertinente. Siempre son vinos que se obtienen con una acidez más pronunciada que los vinos tranquilos tradicionales, principalmente porque después se someten a procesos de estabilización también diferentes. Con lo cual es fundamental en este sentido definir la fecha de la vendimia de forma apropiada desde el inicio y es el seguimiento de madurez desde el principio. El método de recolección preferiblemente se prefiere o se intenta desarrollar la recolección manual, aunque lógicamente en las zonas vitivinícolas industrializadas las vendimiadoras funcionan recolectando también uva con máquina. Es importante saber que dependiendo de la recolección, si es manual o por máquina, también la tecnología y el trabajo de los mostos será diferente, ya que la uva, una vez que llega a la bodega, vendrá en diferentes condiciones si es recogida manualmente, que la valla permanecerá más entera, o si es recogida por vendimiadora, que aunque las vendimiadoras modernas permiten el arrancar perfectamente el racimo completo y sin maltratar demasiado la uva, siempre hay una capacidad drenante superior del racimo que puede desarrollar problemas iniciales tanto a nivel oxidásico, oxidante y a nivel microbiológico, con lo cual es fundamental
definir también si la uva viene recolectada de forma manual o por vendimiadora. Es importante también saber el tiempo desde el momento de la recolección hasta el momento en la que la uva llega a la zona de recepción de la bodega, porque evidentemente el tiempo juega un papel primordial y es un enemigo, en sentido de que si los tiempos prolongados solo pueden generar un deterioro en la materia prima. Interesa reducir los tiempos, y si no se puede reducir los tiempos, lo que interesa es practicar adiciones con estabilizantes durante la vendimia, como pueden ser evidentemente derivados del metabisulfito o bisulfito directamente en uva, ácido ascórbico combinado también con metabisulfito potásico, de manera que el ácido ascórbico actúe como antioxidante y el anhídrido sulfuroso o el metabisulfito como antioxidante y también antimicróbico en la zona de recolección, de forma que no se mantenga la integridad de la uva desde la zona de recolección hasta la zona de recepción de la bodega. Como sabéis, hay diferentes técnicas de estabilización a nivel oxidásico, oxidante y también microbiológico desde la uva y el mosto. Métodos físicos que se pueden trabajar directamente en un mosto para poder trabajar clarificaciones y filtraciones previas a la fermentación. Métodos químicos como recientemente autorizado quitosano, la lisocima, el dicarbonato de dimetilo o el ácido sórbico o el sorbato de potasio. Y también últimamente en una de las charlas hemos introducido también esta nueva técnica, la bioprotección de la uva y del mosto, de forma que trabajando con variedades de Saccharomyces y no Saccharomyces específicas, se puede hacer un inóculo directamente en la uva o en el mosto, de manera que tenga una protección microbiológica adicional que no tiene el anhídrido sulfuroso o cuando se decide reducir el anhídrido sulfuroso en elaboración. Cuando hablamos de la bioprotección, principalmente pensamos en la reducción de anhídrido sulfuroso, visto que es, como hemos comentado en una anterior sesión, un producto que interesa reducir a nivel de la cadena alimenticia, y se están desarrollando tanto tecnologías físicas como productos químicos y bioquímicos alternativos que permitan reducir o eliminar la utilización de sulfitos en grandes concentraciones. Una forma es la bioprotección, como hemos dicho anteriormente, principalmente adicionada directamente en la uva, de forma que ya podamos desarrollar un efecto de protección a nivel de una gran población de levaduras seleccionadas que permiten reducir los efectos de la flora indígena hasta la llegada de la uva en bodega, y directamente se puede adicionar el producto comercialmente conocido como Primaflora directamente en la uva, en la zona, como decía, de recolección, o directamente en la zona de recepción a la descarga de la tolva, de manera que la uva quede ya protegida inicialmente y reducir las dosis de anhídridos sulfurosos. Hemos conseguido con esta tecnología de bioprotección prácticamente no utilizar el anhídrido sulfuroso hasta la fase final de preembotellado, con lo cual para reducir cantidades de sulfurosos significativas es una alternativa tecnológicamente interesante. Bien, una vez que tenemos la uva protegida, independientemente de la técnica con la cual decidamos protegerla, y una vez que llega la uva a la bodega, necesitamos pensar ya cómo vamos a procesar esta uva y gestionar directamente el prensado y la gestión del mosto obtenido del prensado. Los parámetros más importantes que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de un prensado para elaborar un vino base para obtener un vino espumoso, los tenéis resumidos en estos 4 puntos: el umbral de presión o el gradiente de presión de la prensa, los programas de prensado para prensar uva para elaborar vino base para espumatización son diferentes a los programas de prensado para elaborar un vino tranquilo. Evidentemente nos interesa particularmente 2 fracciones del prensado, como veremos posteriormente. El estado de turgencia de la valla cuando tiene una turgencia mayor o menor, hay que regular también los ciclos de prensado, acortarlos, reduciéndolos o alargándolos en función de la turgencia de la valla para no liberar demasiada carga polifenólica. La homogeneidad en la maduración, evidentemente cuando hacemos los controles de maduración, hablamos de una concentración de azúcares y una acidez tipo, pero es siempre pensando que estamos haciendo
un control medio de la madurez tecnológica, tanto de los azúcares como de los ácidos. En este caso tenemos que estar seguros de que existe una madurez homogénea en toda la partida, y esto es significativamente importante en los métodos de muestreo para obtener una maduración tipo. Y el grosor del ollejo. El grosor del ollejo es muy importante y depende evidentemente de la variedad. Hay variedades que naturalmente ya en su propia genética desarrollan un ollejo más grueso, pero en algunos casos se debe también a factores climáticos o medioambientales, bien sea de la zona o bien sea de la añada. Es habitual en los últimos años encontrar en zonas meridionales que variedades tradicionalmente con ollejos finos tienen ollejos más gruesos, porque el estrés hídrico está generando un engrosamiento de los ollejos para proteger más el fruto respecto a las condiciones de incidencia de calor directo y temperatura de la propia valla. Entonces, tenemos que tener en cuenta, hay algunas formas no aplicadas a la industria enológica, son más científicas para calcular exactamente el grosor del ollejo. Nosotros las hemos utilizado para poder obtener diferentes formulados enzimáticos para desarrollar extracciones diferentes en función de si el ollejo es grueso o si es fino, pero insisto, son técnicas analíticas más bien asociadas a desarrollos científicos que no al propio sector, pero sí que es importante saber, evidente, cuando se hace cata de uvas, que si el ollejo es grueso o es fino, tenemos que cambiar la tipología de los ciclos de prensado. Bien, a partir de los ciclos de prensado se define lo que se denomina el fraccionamiento del mosto. El fraccionamiento del mosto quiere decir simplemente obtener diferentes fracciones dentro de del mismo ciclo de prensado. Aquí veis en esta gráfica recogidos dos ciclos de prensado tipo para dos variedades diferentes, la Chardonnay y la Pinot Noir, la Chardonnay en verde y la Pinot Noir en rojo. Veis que los ciclos de prensado lo que hablan es de hacer un gradiente de aumento en la presión de la prensa y después descargarla, es decir, descargar el flujo, y después volver a hacer otro gradiente en una segunda parte, descargar el flujo, y así sucesivamente. Y esto genera diferentes fracciones de prensado en el mosto. Y evidentemente las fracciones son diferentes. No es lo mismo la primera fracción del prensado que la última, como todos sabéis. Ni tampoco es lo mismo el gradiente de prensados con una pendiente más pronunciada que con una pendiente menos pronunciada, y el tiempo de ese prensado. Como veis, los tiempos se van reduciendo a lo largo del propio ciclo de prensado. Son tiempos más largos al principio, como veis, y tiempos más cortos al final, porque no interesa una sobreextracción. En definitiva, los ciclos de prensado se obtienen diferentes fracciones que se denominan las principales: el escurrido, el mosto flor, la segunda fracción y la tercera fracción o prensado. Tercera, cuarta, quinta ya constituyen la última fracción o prensado, que después veremos posteriormente. Bien, si hablamos de las diferentes fracciones del prensado, veis aquí el mosto escurrido. El mosto escurrido no es más que el mosto que se descarga sin ningún tipo de presión, y también se llama el mosto de lavado de la piel de la uva. Normalmente, cuando viene en remolque, ya viene asociado a la descarga del remolque este mosto muy marrón, muy pardo, que se descarga directamente cuando se vuelca el remolque en la tolva de recepción. Es un mosto que es fruto de la propia maceración de la uva en el momento del transporte, o que se libera por el despeciolado en caso de vendimias con máquinas, etc. Y es un mosto que, lógicamente, el primer mosto de lavado que lava la superficie del ollejo, la pruina, es normal que esté cargado de residuos fitosanitarios, y normalmente para los vinos espumosos esta fracción se procesa por separado para no sobrecargar, visto que vamos a someter el vino base a una segunda fermentación, para no tener riesgos de residuos de fitosanitarios que posibiliten después una parada en la segunda fermentación, con lo cual esta primera fase de escurrido se procesa independientemente. Normalmente se trata de una manera particular con enzimas de desfangado
y clarificaciones más o menos enérgicas, clarificaciones que pueden ser de desfangados estáticos o por flotación, que todos conocéis, pero utilizando clarificantes que tengan una capacidad floculante modulada, como pueden ser derivados de colágeno como la gelatina, sol de sílice o incluso derivados vegetales cuando se opta por una elaboración vegana o vegetariana. Los enzimas son fundamentales porque esta primera carga tiene una parcial carga de pectinas que inhibe la clarificación estática natural. Entonces hay que reforzarlo con enzimas también para esta fase. Pero en definitiva el mosto escurrido se procesa de manera separada. Después tenemos el mosto flor o la primera fracción. El mosto flor es la fracción más interesante que podemos obtener para la elaboración de vino espumoso y también evidentemente para la elaboración de vino tranquilo, pero en la elaboración de vino espumoso es la fracción que tiene una mayor acidez, el menor pH y un bajo contenido polifenólico, normalmente medido aquí en catequinas y leucoantocianidinas, que son muy oxidables y favorecen el pardeamiento precoz de los mostos recién escurridos. Esta fracción supone entre el 40 y el 50%, pensando que de volumen peso respecto al racimo, pensando que normalmente en un vino espumoso, el vino base, se obtiene un rendimiento en torno al 78%, no es normal sobrepasar el 78%, el 40-50%, como veis, es la mayor fracción a nivel de volumen que podemos obtener y por otro lado es la que más nos interesa, con lo cual es una fracción que, como veis, a diferencia de la anterior, en el caso del mosto escurrido, que veis que ya es parduzco, porque ya ha estado sometido a procesos de oxidación, mientras que el mosto flor tiene un perfil más amarillo, más pálido que en el caso del mosto escurrido. En este sentido podemos trabajar el desfangado estático o también por flotación con enzimas y normalmente, dependiendo del proceso de desfangado, puede utilizarse o no algún soporte de clarificación como la gelatina o como el caseinato, en el caso de que se haya evolucionado parcialmente también la parte polifenólica. La segunda fracción, que sería también de interés para la elaboración del vino base espumoso, procede ya de la parte, se obtiene ya de un prensado mayor, de un gradiente de prensado mayor, con lo cual aquí empezamos a extraer ya no solo componentes de la pulpa, de las células más gruesas de la uva, sino ya también de las células próximas al ollejo y del propio ollejo, es decir, donde tenemos gran parte del patrimonio aromático a nivel, cuando hablamos de variedades aromáticas, como son los terpenos o los norisoprenoides y algunos precursores tiólicos, se encuentran próximos al interior del ollejo. Y por otro lado, también tenemos ya una carga polifenólica importante, asociada también a la composición del ollejo. Entonces, aquí la segunda fracción es importante tanto a nivel del patrimonio aromático que podemos extraer y también a nivel del patrimonio polifenólico que podemos extraer. Nos interesa obtener una cantidad de polifenoles que tienen un factor tecnológico interesante tanto a nivel de la estructura del propio vino base como a nivel de la capacidad antioxidásica también de los vinos base. No olvidemos que los polifenoles constituyen parte del patrimonio de la uva como compuestos antioxidásicos y evidentemente interesa tener no una carga muy importante de polifenoles que favorezca una rápida oxidación, pero sí una carga modulada que está en esta segunda fracción. Aquí se utilizan clarificantes específicos para asegurar los polifenoles, sobre todo los de menor peso molecular, que son los más oxidables, como son, indicamos, las catequinas y también alguna leucoantocianidina, y se utilizan generalmente también aquí gelatinas o caseinatos para realizar la clarificación de estos mostos. Y finalmente, la última fracción, que se conoce generalmente como prensado, es la tercera fracción de la prensa, pero insisto, puede tener la cuarta, la quinta, dependiendo del proceso de elaboración al cual se someta. Aquí sí que hay una carga polifenólica muy alta, extraemos todo el patrimonio polifenólico también ya del ollejo, con esta sobrepresión en la última fase, y es normal que además presente ya una descarga cuando descarga de la prensa que sea un color más elevado, una tonalidad más alta, como veis aquí en los diferentes conos IMOV.
Es una fracción también que, estando próxima al ollejo, extrae una cantidad importante de potasio y entrarán en contacto con el primer vino, el vino base, para después desarrollar la segunda fermentación en botella. La botella se pone en rima, se va desarrollando el remouage durante un se procede a cuelle, sacando toda la lía compactada y aglomerada en esta zona, en el cuello y en la punta de la botella, y en ese momento se decide si se incluye licor de expedición o no, se envasa y se obtiene el vino espumoso, método champenoise tradicional. Mientras que en el caso del método Gambas, la diferencia más significativa es que una vez que tenemos el vino principalmente se constituye porque en el caso del método tradicional se desarrolla en botella, mientras que en el caso del método Gambas o Charmat se desarrolla en depósito la segunda fermentación del vino base. Una curiosidad, tanto para hablar del método tradicional, se considera método tradicional porque uno puede pensar, bueno, yo puedo hacer una botella de 1000 litros y desarrollar un método tradicional. El volumen máximo admitido para que se considere método tradicional son 60 litros, que es una botella que existe, es una tipología sabéis que hay diferentes volúmenes de botellas estandarizados y asociados, como son el Magnum, el Doble Magnum, el Nabucodonosor, el Jeroboam, etc. Pues la botella de 60 litros es la que se considera como volumen máximo admitido para poder declararlo como método tradicional o champenoise. A partir de allí se considera que se trabaja con un depósito o un Grand Bass o un Charmat. Bien, antes de hablar de los sistemas de toma de espuma, tenemos que pensar que hay que saber que cuando uno trabaja con un vino base o diferentes vinos bases, hay que tener en cuenta cómo trabajarlos para poder desarrollar después la segunda fermentación. Un concepto importante es el de la mezcla. La mezcla quiere decir que normalmente no hacemos segundas fermentaciones de vinos bases únicos, se hacen mezclas de diferentes vinos bases. Y tenemos que pensar que hay una premisa técnica fundamental, que es que vinos bases estables no generan mezclas de vinos estables. Es decir, yo puedo tener un vino base que sea estable proteicamente, estable tartáricamente, estable microbiológicamente, mezclado con otro vino base que tenga exactamente las mismas cualidades de estabilidad, y sin embargo cuando los mezclamos el producto final de la mezcla puede que no sea un vino estabilizado, porque cambian las condiciones de pH, cambian las condiciones de extracto, cambian las condiciones de grado alcohólico y puede que la mezcla generada no mantenga las condiciones de estabilidad, con lo cual hay que controlar las condiciones de la mezcla. El equilibrio, evidentemente, cuando trabajamos diferentes vinos base, intentamos, cuando se hace un primer cupaje para obtener un vino base de fermentación, ver las cualidades a nivel de acidez, a nivel de azúcares, a nivel de astringencia, a nivel aromático, para, dependiendo de eso, obtener un vino base tipo para la segunda fermentación. Y esto es algo que tecnológicamente solo puede hacer el enólogo catando directamente en el depósito y definiendo qué vino entre en equilibrio con otro vino para desarrollar la mezcla base para la segunda fermentación. Y finalmente, ¿qué es lo que queremos como objetivo comercial para venta? Si queremos un vino que tenga una acidez más marcada para un mercado más europeo, si queremos un vino que tenga una menor acidez y tenga un mayor perfil afrutado y tenga mayor contenido azucarado para un mercado anglosajón, etcétera, pues tenemos que saber en ese momento cómo vamos a mezclar los vinos, cómo vamos a cupajear los vinos para poder desarrollar el vino base que posteriormente desarrollará el vino espumoso.
En este sentido, hay un equilibrio fundamental entre las partes componentes del vino base, que son el grado alcohólico y cálido, que está compensado parcialmente por el glicerol, con lo cual son dos antagonistas que se suelen utilizar para buscar un equilibrio. La acidez tiene un equilibrio importante con el contenido de azúcares, con lo cual trabajar con ácidos y contenido de azúcares es importante también para tener un equilibrio. Y a nivel de extracto y de textura, los polifenoles, el extracto polifenólico y las manoproteínas o glicoproteínas que se encuentran en el vino también tienen un efecto importante respecto a que los polifenoles generan vinos más estructurados, un mayor contenido en polifenoles, mientras que las manoproteínas permiten texturizar los vinos de una mejor manera, con lo cual dan más cuerpo también a los vinos, y es muy importante jugar con este equilibrio, la estructura y el cuerpo. Y en este sentido buscamos siempre el equilibrio cuando se hace la cata del vino, que en este momento, por suerte, no hay ningún equipo analítico que permita hacer un cupaje tipo. Se puede hacer los análisis del alcohol, del glicerol, de los ácidos, de los azúcares, de los polifenoles a través de los IPTs y también de las manoproteínas, pero no podemos determinar con esto una receta. Tiene que pasar un enólogo para catarlo y ver si realmente esa mezcla de todos estos componentes genera un equilibrio de un vino base para poder desarrollar la segunda fermentación. Con lo cual, aquí el enólogo tiene evidentemente un protagonismo crucial. Bien, en las mezclas hay que tener en cuenta también que los vinos evolucionan, con lo cual en este gráfico, valorando una escala arbitraria de calidad en el eje Y con la evolución en los años con el eje X, veis que no todos los vinos tienen los diferentes vinos pueden tener un equilibrio no paralelo en cuanto a su óptima capacidad para entrar en una utilización como vino base. En este caso, veis la estrella amarilla, la estrella amarilla que significaría el momento óptimo de calidad para algunos vinos. Son 4 curvas diferentes que veis que tienen diferentes perfiles de calidad. En algún caso, con un vino con la mitad de tiempo que otro tenemos ya el perfil de calidad, y en otro hay que esperar 4 veces más. Y empieza a deteriorarse la calidad en la estrella roja, con lo cual digamos que entre la estrella roja y entre la estrella amarilla tenemos el perfil del vino que utilizaremos para hacer el corte de vinos base, es decir, en esta franja, aquí y aquí. Posteriormente ya no interesa utilizarlo y anteriormente no ha llegado a su equilibrio óptimo para poder utilizarlo como un vino base de cupaje. Y esto se hace todo también mediante cata y mediante la experiencia del propio enólogo para el desarrollo de los cupajes de vinos base. Otro factor fundamental, además de la estructura aromática de los vinos, que evidentemente hay que jugar con perfiles florales, perfiles afrutados, perfiles tiólicos, perfiles terpénicos, etc. Hay que jugar con el potencial de la evolución del vino. Interesa tener vinos que tengan una capacidad de envejecimiento prolongada. No interesa tener vinos que tengan una corta vida, porque los vinos espumosos van a estar sometidos a diferentes condiciones de afinado y de crianza que van a facilitar su posible evolución en el tiempo. Entonces, interesa obtener vinos que tengan una capacidad de consumo de oxígeno muy limitada, de forma que tengan una mayor vida para poder desarrollar espumosos de calidad. Aquí influye evidentemente la tecnología de proceso para evitar que se oxiden prematuramente, las variedades utilizadas. Hay variedades que típicamente, las variedades utilizadas en elaboración de espumoso, las tradicionales como la blanca Chardonnay o la tinta Pinot Noir, incluso para la elaboración de Blanc de Noirs también la Pinot Noir, son variedades que no tienen una tendencia acusada a la oxidación o al envejecimiento, con lo cual se utilizan principalmente por esta razón. En las fracciones del mosto, como hemos visto, interesan principalmente las del corazón de la prensa, no la del escurrido ni la última del prensado, sino la primera fracción o el mosto flor y la segunda fracción. Son las que más interesan para elaborar perfiles de calidad, porque tenemos un patrimonio polifenólico que también limita la oxidación y tenemos una mayor acidez que protege mejor a los mostos, y evidente el pH, que justamente en esta fracción, en el corazón, es donde tenemos pHs más bajos y no obtenemos una sobreextracción de potasio que después aumenta el pH de una forma pronunciada y reduce la acidez. Bien, si tenemos que hablar de la definición de la estructura en boca, tenéis aquí representado una curva tipo que se utiliza para, digamos,
expresar el modelo de un vino de paso en boca. Cuando decimos que un vino pasa en boca, tiene un inicio, un ataque muy pronunciado, se eleva en la boca y después hacia la mitad o en el paso del corazón de la boca empieza a caer y tiene una salida ya pronunciada en la cual se va perfilando la acidez, la tanicidad, etc. Esta curva tipo se utiliza técnicamente para poder valorar equilibrios en función de los diferentes componentes del vino, como después veremos, asociados siempre a la misma curva y pensando que es una curva de estructura en boca. El paso en el inicio, la mitad y el final de la boca. Con lo cual, si tenemos problemas, por ejemplo, de astringencia al final, veis en este caso que la curva tipo afloraría en un paso ligero y después afloraría una pequeña tanicidad al final de la boca. Esto suele pasar cuando utilizamos la última fracción del prensado, en la cual acusamos la mayor fracción polifenólica y hay una astringencia o una tanicidad mordiente al final de la boca. En este caso hay que utilizar clarificantes. Uno de los más utilizados por el respeto que tiene sobre los vinos base, porque no contribuye prácticamente a modificar el perfil, es la cola de pescado. La cola de pescado es un producto, es una proteína que se obtiene de la vejiga natatoria del esturión originalmente, pero ahora de muchas especies de pescados. Se obtiene esta proteína interior de la vejiga natatoria, que es una proteína que tiene una capacidad encolante muy alta, con lo cual se utiliza dosis muy bajas en la clarificación de vinos. Estamos hablando de entre 1 y 1,5 gramos por hectolitro. El producto comercial que veis aquí es el wine glass y se aplicaría precisamente para reducir esta curva, esta sobrepasada de tanicidad del final de boca en los vinos donde particularmente tendríamos protagonismo de una segunda prensada más elevada. Si, si acusamos más la sensación tánica por aportar más polifenoles, como veis, en este caso son vinos que cuando pasan en boca acusan una tanicidad más mordiente, es decir, queda una astringencia marcada tanto en las aristas de la lengua como incluso en las encías. Aquí hay que utilizar productos que tengan una capacidad reactiva con los polifenoles más elevada, como puede ser el hidrolizado de colágeno, la gelatina. En este sentido, se aplicaría para poder reducir, eliminar esta carga polifenólica y garantizar que el paso en boca sea ligero al final. Y si en definitiva estamos trabajando con vinos en los cuales o hemos sobrepasado la extracción, no hemos controlado el prensado y tenemos unas características muy mordientes al final de boca con una tanicidad muy acusada, tenemos que utilizar productos en los cuales ya intervienen diferentes componentes como son las proteínas vegetales o animales, el PVP, derivados de levadura e incluso bentonita, que es un producto comercialmente conocido como Vegan Cold, que es un pool de clarificación enérgica para permitir reducir el impacto de esta tanicidad mordiente en boca, de manera que la estructura en boca no se vea deformada en los vinos base. Y esta es la forma de controlar la estructura en boca para decidir cómo se cupajea o cómo se mezclan los vinos base. Evidentemente, aparte de la mezcla que sea compensada tanto a nivel de equilibrio aromático como a nivel de equilibrio en cuerpo y estructura, tenemos que tener también un equilibrio en cuanto a la estabilidad de las mezclas. Como hemos dicho, la premisa, los vinos base estables no tienen por qué generar mezclas de vinos bases estables. Tenemos que comprobar la estabilidad de la mezcla siempre, independientemente que los vinos base fueran ya estables. En el caso de la estabilidad proteica, hablando de vinos espumosos, es muy importante en particular saber que no podemos hacer una estabilización proteica muy enérgica, porque las proteínas colaboran en la estabilidad de la espuma. Y en este sentido tenemos que tener una garantía de que la estabilización proteica es efectiva, pero que no es sobrepasada. No eliminamos demasiadas proteínas que por un lado pueden reducir la estabilidad de la espuma y por otro lado pueden reducir la eficacia del removido. El removido champenoise que veis aquí reflejado en las diferentes etapas de remoage, que sabéis que consisten en ir girando una fracción de botella periódicamente para hacer que se genere una lengua de la levadura muerta de la lía y vaya compactando en la punta de la botella para poder desarrollar el degüelle, es muy importante tener unas proteínas dentro que generen una capacidad de encolante suficiente para poder compactar bien esta lía en la punta de la botella y poder desarrollar bien el degüelle. Si eliminamos las proteínas, esta lía puede quedar poco compactada y cuando se realice el degüelle, enturbiar
el vino y no tenemos una buena eficacia y un buen rendimiento en el proceso de degüelle, con lo cual necesitaríamos después hacer una posterior clarificación que industrialmente no es viable ni económicamente tampoco. Bien, además de la estabilización proteica, tenemos también la estabilización tartárica. La estabilización tartárica se puede desarrollar por diferentes métodos. Principalmente consiste en que no existan tartratos en el vino. Podemos desarrollar la estabilización tartárica en el vino base, es fundamental que el vino base parta de una estabilización tartárica, pero como sabéis, cuando el vino base modifica su composición, el vino base va a pasar a tener un grado alcohólico más elevado y el pH va a ser diferente porque el método de espumatización, la segunda fermentación, genera también pérdida de ácidos. Y en este sentido, evidentemente, el vino final va a ser diferente, con lo cual un vino preestabilizado como vino base seguramente no tiene por qué ser un vino estable como vino espumoso. Aquí se utilizan diferentes, como he dicho, técnicas. Una de ellas es utilizar productos inhibidores de la cristalización, como son la carboximetilcelulosa de ácido metatartárico, que en algunos mercados no están admitidos. El mercado japonés y algunos mercados nórdicos no permiten el uso de metatártrico y de carboximetilcelulosa. Es importante saber que la estructura ácida tiene que prevalecer porque cuando se hace la estabilización tartárica siempre puede haber pérdida de ácido tartárico y aumento de pH, con lo cual es importante también garantizar que la acidez permanezca estable. Y hay ciertos sistemas de toma de espuma, como son, por ejemplo, el intercambio iónico, que permite una buena estabilización de acidez, porque elimina prácticamente todo el potasio del medio, con lo cual es prácticamente imposible que se forme bitartrato de potasio, pero el intercambio iónico genera un pH tan bajo, incluso por debajo de 2,8, que no permitiría una segunda fermentación, con lo cual tendríamos un vino base estable, pero no fermentistible. No podríamos hacer que fermentase porque tenemos un pH excesivamente bajo para que Saccharomyces cerevisiae pudiera desarrollar la segunda fermentación. Aquí están resumidas las diferentes técnicas de la estabilización tartárica que se utilizan en la elaboración de vino espumoso. La primera y básica es la estabilización por frío, la estabulación, que consiste en la precipitación forzada de, como todos sabéis, de bitartrato potásico, tartrato neutro y tartrato ácido, de forma que baja la cantidad de ácido tartárico, se reduce la concentración de ácido tartárico y también de potasio en el medio, y también hay una bajada de pH, lógicamente, porque eliminamos ácidos del medio. Existe una segunda forma de estabilizar, que es por electrodiálisis, que es un método particularmente caro, visto también la necesidad de consumo de agua. En este caso se conserva el ácido tartárico, pero se eliminan los contracationes que inestabilizan la acidez, como son el potasio y el calcio principalmente. La bajada del pH también es un factor de interés porque permite garantizar un pH que garantice condiciones microbiológicas de estabilidad, pero el problema de la electrodiálisis principalmente, como he dicho, es el coste y el consumo de agua. La estabilización tartárica por resinas de intercambio catiónico son sistemas que nosotros hemos desarrollado, permite conservar el ácido tartárico principalmente. Hay una bajada importante de potasio y también de calcio. Los cationes, principalmente cationes monovalentes como el potasio y el litio, pero también el calcio e incluso el cobre pueden ser eliminados por pasadas sucesivas a través de las resinas, y existe una bajada de pH importante, como he dicho, tan importante que podemos obtener vinos incluso por debajo de 2 de pH. Entonces tendremos que hacer mezclas que estén por encima de 2,8 de pH para tener la posibilidad de hacer la segunda fermentación. Si no, estos vinos serían estables, pero no podrían fermentar para obtener un vino espumoso. Y por último, la estabilización tartárica por inhibición de cristalización, como hemos visto anteriormente, bien sea a través de carboximetilcelulosa, manoproteínas, gomas arábigas, etcétera, que mantienen el ácido tartárico, mantienen todos los iones que existen en el equilibrio en el medio y el pH, porque aquí lo que se hace es añadir un componente que tiene una composición coloidal que permite inhibir la cristalización, la formación de núcleos cristalinos más gruesos y precipitar las sales tartáricas de los cationes potasio y calcio, con lo cual aquí estamos haciendo inhibición y no estamos eliminando absolutamente nada del vino. Como hemos dicho, es una práctica que se utiliza goma arábiga, se utiliza carboximetilcelulosa en los vinos base para desarrollar la segunda fermentación, salvo que los mercados
no lo permitan a nivel comercial. Bien, cuando tenemos ya el vino base, hemos dicho que es importante conocer para su capacidad de envejecimiento la variedad de las uvas que vamos a utilizar. No todas las variedades sirven para hacer espumosos, con lo cual las del vino base tienen que ser las variedades óptimas para los espumosos a nivel de acidez, a nivel de contenido polifenólico, a nivel de garantías de no oxidabilidad, como hemos visto anteriormente, las diferentes fracciones del mosto y el tipo de vinificación que vamos a hacer. En el caso de los vinos espumosos, siempre tenemos que pensar que tenemos que pensar desarrollar un producto si va a tener una crianza corta o larga de forma diferente. El modo de toma de espuma, lógicamente, va a ser diferente un vino base pensado para hacer un espumoso método tradicional o método Charmat. El tiempo de autólisis, si nos podemos permitir tiempos largos, incluso hay un método Charmat que se conoce como el Charmat largo, que permite contactos con las lías en depósito incluso más de un año. Si podemos permitir tiempo de autólisis, simula casi este tipo de Charmat largo un proceso de toma de espuma champenoise tipo tradicional. En el caso del tradicional, mínimo son 9 meses para poder tener en botella un producto champenoise, y a partir de ahí podemos alargar 4, 5, 6 años hasta los vinos espumosos reserva. El tiempo de autólisis evidentemente importa para garantizar una mayor cesión de manoproteínas que permitan tener vinos más redondos y con una textura más conseguida en boca. Y por último, la decisión de utilizar o no licor de expedición, el licor de expedición es un producto que en muchas bodegas es un secreto, es una mezcla de diferentes componentes, de taninos, de ácidos, incluso de vinos viejos o añejados, que le da una particularidad, un perfil particular antes del embotellado, con lo cual se puede utilizar también para definir el producto en función del vino, del mercado al que va. Si son vinos que necesitan unas características más de notas más ácidas, más perfumadas, más envejecidas, etcétera, dependiendo del mercado al que va, se elige el licor de expedición. Bien, pues los dos métodos de toma de espuma que hemos iniciado a comentar se conocen a grosso modo como el método Charmat o Martinotti, en el caso de italianos, también se conoce como Grand Bass en España, que hemos dicho que es un método en el cual la segunda fermentación se desarrolla en un depósito. Y el método tradicional, que es el método que se utiliza, el método champenoise, en el que se utilizan levaduras aglomerantes o no aglomerantes. Hay dos formas de trabajar el método champenoise tradicional, pero siempre desarrollada la segunda fermentación en botella. Evidentemente, cuando uno desarrolla la segunda fermentación en botella y tiene, en algunos casos, millones de botellas, tiene que controlar exactamente lo que está haciendo, porque cada botella es un micro mundo a nivel de fermentación, y para garantizar un buen resultado hay que tener una buena homogeneización y un buen control tecnológico del vino base antes de meterlo en botella. En el caso del método Charmat o Martinotti, evidentemente trabajar en depósito permite un mayor control tecnológico, porque trabajamos en un depósito en el cual podemos controlar perfectamente la temperatura, la oxigenación, etcétera, cosa que no sucede en una botella. Y en este caso tenemos que definir diferentes inconvenientes y ventajas para cada uno de los métodos. Bien, en el método Charmat tenemos la ventaja de que es una forma fácil de hacer la toma de espuma. Podemos escoger muchas levaduras para poder desarrollar la segunda fermentación. No tenemos particulares problemas con que sean levaduras más tolerantes al alcohol o más tolerantes a la presión. En un depósito, incluso isobárico, podemos tener garantías de trabajar con diferentes levaduras. Tener diferentes cepas de levadura, podemos también ampliar el patrimonio aromático de los vinos que vamos a obtener, con lo cual es mucho más fácil, es una gran ventaja. Y poder desarrollar fermentaciones continuas. Hay un método Charmat que se denomina continuo, también denominado método ruso, que ha consistido en la antigua Unión Soviética de industrializar el método de la producción de espuma en depósito de forma continua, de manera que a través de diferentes depósitos, pasando en las diferentes fases, se puede obtener un producto espumatizado final, como veremos después posteriormente en resumen. El objetivo aromático es mucho más fácil, como decíamos anteriormente. Podemos
perfectamente manipular la temperatura de fermentación. Podemos fermentar a 14 grados, subir la temperatura a 18 grados si tenemos dificultades al final de la fermentación. No tiene absolutamente ningún problema, es un depósito controlado. Podemos hacer aportes de nitrógeno si es necesario. Si vemos que la fermentación se dificulta y tenemos que incorporar nitrógeno fácilmente asimilable, es una opción. Los sistemas isobáricos permiten incorporarlo en depósito. No tenemos mayores problemas. La crianza es mucho más fácil. Podemos manipular, como habíamos dicho, las temperaturas también de crianza. Normalmente cuando trabajamos la autólisis las temperaturas tienen que ser mayores, a 17 18 grados, para que trabaje la beta-glucanasa y se puedan hidrolizar las lías, la autólisis de las lías sea mayor y las manoproteínas se puedan ceder al medio más rápidamente, con lo cual se puede manipular la temperatura. Se pueden incorporar derivados de levaduras como aporte también de complementos de crianza cuando nos interesa incorporar glicoproteínas o manoproteínas al medio, y evidentemente obtenemos lotes más homogéneos. Tenemos un depósito de fermentación de un volumen determinado y obtenemos un lote homogéneo de producción. Esto nos permite además poder obtener vinos sin sulfitos de una forma más fácil y más ágil, porque podemos controlar una masa total de forma química y de forma física a través de la temperatura. Entonces es más sencillo trabajar de esta manera. Los inconvenientes del método Charmat, evidentemente, hay un coste importante, las instalaciones son complejas, una línea de autoclaves, una línea isobárica es costosa, son depósitos caros y la filtración isobárica también es compleja y costosa. Esto es un inconveniente, el económico. Técnicamente hay que hacer un seguimiento importante a nivel del control del depósito, es decir, hay que estar muy encima. Quien desarrolla método Charmat tiene unas especificaciones y unos parámetros muy definidos para hacer el control, aunque es un proceso muy industrial, hay que tener un control tecnológico muy importante. Y por otro lado son vinos que tienen una evolución más rápida. Un vino espumoso producido por un método Charmat tiende a envejecer más rápido que un vino producido por el método tradicional. Y esto es un inconveniente si uno está pensando en vinos no de corto consumo, sino de larga duración en el tiempo. Los tres métodos principales que resumo aquí en esta diapositiva de Charmat son el de vinificación secuenciada, que consiste en tener el vino base seco, incorporarle mosto azucarado directamente, o mosto concentrado rectificado. Se mezcla con el mosto y aquí asociamos un tipo de vino con sus características de acidez y frescor con un mosto aromático y obtenemos un producto determinado. Es decir, aquí partimos del vino base con un azucarado a partir de mosto concentrado o mosto concentrado rectificado, y se hace la segunda fermentación. En el caso de otro método Charmat denominado ancestral, hay una parada de fermentación, es decir, inicia la fermentación del vino base. Para esta fermentación del vino base a una concentración determinada de azúcares, se produce la estabilización del vino antes de la toma de espuma y posteriormente se vuelve a subir la temperatura y en este caso arranca otra vez la fermentación, en este caso ya en un depósito isobárico. De esta manera podemos obtener, sin la utilización de mosto concentrado rectificado o azúcares, una segunda fermentación con el mismo azúcar contenido en el vino, habiendo hecho una previa estabilización por frío. La parada, lógicamente, se hace por bajada de temperatura, se aprovecha para hacer la estabilización por frío, después se termina la segunda fermentación. Y finalmente, la vinificación continua o método ruso que comentamos anteriormente, que es una fermentación alcohólica continua. Inicia la fermentación del vino base, se trasiega en un depósito en condiciones continuas. En ese depósito se desarrolla la segunda fermentación y se desarrolla la fase de estabilización, clarificación, y termina el vino filtrado en isobárico hasta la fase de embotellado. Es la máxima industrialización del vino, del método Charmat. Tener en cuenta que el método Charmat, hablábamos de un método Charmat corto, que estamos en torno a 30 días. El método Charmat largo, que hablábamos de hasta más de un año, si queremos hacer una simulación conforme al método tradicional. Y en este caso, en la vinificación continua, estamos hablando de entre 15 y 20 días, con lo cual, digamos que es la forma más ágil de obtener un vino espumoso a través de un método de espumatización reconocido como el método Charmat. Aquí simplemente, sin ánimo de ir al detalle, veis un protocolo de trabajo
de los tres métodos: el primero, el de toma primaria total con toma de espuma, el de primaria parcial con toma de espuma y el último de vinificación continua. Veis las diferentes fases, desde la activación, la introducción de la levadura, la siembra, la incorporación de los nutrientes, trasiegos, finalizar la fermentación alcohólica, la crianza, toma de espuma, la activación, final de toma de espuma y crianza final. En estos cuadros se resume un poco, el enólogo resume un poco los procesos, el propio proceso de cómo está elaborando su método Charmat en el depósito y los insumos o los coadyuvantes que necesita para poder desarrollarlo en función de si trabaja con un método Charmat continuo o con un método Charmat discontinuo. Aquí también veis, en este caso, simplemente definido independientemente del método, siempre Charmat, sea continuo o discontinuo, pero en este caso está tipificado por perfil aromático. Si uno busca un perfil tiólico, un perfil floral, un perfil terpénico o un perfil afrutado, en función de estos perfiles, ya para vino terminado espumoso, decidir los insumos que va a utilizar, el momento de utilizarlos, asociarlos al protocolo y tener ya todo el procedimiento desarrollado de forma estandarizada. Simplemente son dos ejemplos industriales de cómo se hace una toma de espuma con los diferentes métodos y los diferentes insumos disponibles. Bien, cuando uno tiene que desarrollar además la crianza, puede permitirse también desarrollar una crianza en el método Charmat, no tienen por qué ser vinos jóvenes o de corto recorrido. Puede desarrollarlo a través de la incorporación de diferentes polipéptidos de levadura, como son, decíamos, las glicoproteínas o los glucomananos de la propia levadura, que permiten desarrollar perfiles interesantes a nivel de textura en boca. Se puede desarrollar la microoxigenación. Trabajando en un depósito se puede desarrollar la microoxigenación controlada de forma que se simule un envejecimiento del vino espumoso obtenido, como sucede en botella en el caso del método tradicional. Y de esta forma podemos simular un poco lo que sucede en el método tradicional, pero desarrollando el método Charmat de un producto más industrial. Es habitual utilizar productos en base a derivados de levaduras, como decíamos, también enzimas como glucanasas para poder desarrollar la autólisis de las propias lías, y la microoxigenación se puede hacer de forma natural o bien dejando que el oxígeno se incorpore al espumoso, o indirectamente provocada por un sistema de microoxigenación, que es un sistema que va dosificando gradualmente el oxígeno en microdosis, de forma que el oxígeno se consuma gradualmente y no oxide enérgicamente al vino. Y esto es una técnica que se ha desarrollado durante las últimas 2 décadas prácticamente para poder desarrollar métodos de envejecimiento de vinos tranquilos y también de vinos espumosos. Bien, el método tradicional simplemente hablábamos de 2 posibilidades: utilizar levaduras aglomerantes, que son levaduras que tienen la particularidad de que cuando desarrollan la fermentación y mueren, generan una autólisis que permite a su estructura parietal formar puentes calcio entre las propias levaduras, las propias células, y en este caso aglomeran y se van al fondo rápidamente. Estas cepas, existen varias cepas en el mercado que tienen carácter aglomerante y permiten desarrollar clarificaciones rápidas en botella, y sobre todo, además del tiempo, que como veis podemos obtener tiempos de removido de 24 a 48 horas, es muy rápido, la levadura llega hasta entrar en punta para hacer el degüelle, también de una forma muy eficaz, de forma que los vinos espumosos queden muy brillantes y además permitan una buena compactación y una buena adhesión a la punta de la botella, para que no enturbien después en el momento de degüelle los vinos. No necesitan los vinos una preparación particular y es una forma interesante de poder desarrollar el método tradicional con las levaduras aglomerantes. Los inconvenientes de las levaduras aglomerantes es que hay que tener un fermentador o un reactivador para poder preparar el pie de cuba. Se tiene que desarrollar un proceso de hidratación y posteriormente una propagación de la levadura para desarrollar el pie de cuba, hacer un control microbiológico total, porque las derivas microbiológicas en esta fase pueden generar contaminaciones importantes en los vinos y tener después problemas en las botellas, con lo cual os imagináis el problema económico que consistiría tener derivas microbiológicas en las botellas por no haber realizado un control microbiológico correcto en el pie de cuba. Los vinos tienen que tener una buena estabilidad y una garantía de estabilidad proteica, tartárica, cálcica, en el sentido que el calcio tiene que
tener cantidades mínimas para poder desarrollar el puente calcio para que se desarrolle el efecto aglomerante, y microbiológica, como hemos dicho anteriormente. Y en este caso también la tendencia a la reducción es un factor importante. Las levaduras aglomerantes tienden particularmente a reducirse mucho en el proceso, con lo cual normalmente aquí se suelen utilizar algunas otras estrategias como la incorporación de sulfato de cobre, mantener dosis de 0,2-0,3 miligramos por litro de cobre es una alternativa importante para garantizar que el vino no tenga un efecto rebote de reducción y cuando se descorche ese vino espumoso esté muy cerrado, tenga una reducción muy evidente. Y sin embargo es interesante poder trabajar con este tipo de levaduras, ya que se tienden a la reducción en variedades que pueden tender a oxidarse, con lo cual si la levadura tiende a desarrollar un medio reductivo, por efecto contrario no generará una oxidación. Puede ser una técnica interesante. Y después también el mismo proceso tradicional se puede desarrollar con levaduras libres, es decir, levaduras no aglomerantes. Aquí podemos obtener diferentes cepas de levadura que tengan capacidad alcotolerante y también capacidad de desarrollarse a presión hasta 6 atmósferas. En este caso el removido es algo más largo, bastante más largo, pero se puede coadyuvar con diferentes coadyuvantes de clarificación, como son el Adjuvant Crystal, que es un bentoalginato, es una combinación de bentonita líquida y alginato, que permite una aglomeración de la propia levadura sin tener el carácter aglomerante, con lo cual tiene esta particular ventaja, y son levaduras que, como autolizan más lentamente, tienen unas capacidades más interesantes hacia el envejecimiento. El inconveniente en este caso es la estabilidad cálcica, que necesita niveles de calcio bajos para no tener problemas con la precipitación del tartrato neutro de calcio. Bien, finalmente, en cuanto al licor de expedición, cuando hablamos de trabajar con licores de expedición, hablamos siempre de que hay diferentes principios base, hablamos de un equilibrio entre los diferentes componentes, como habíamos comentado. Lo que busca el licor de expedición es intervenir en ese equilibrio de forma positiva, de forma que permita poder caracterizar el producto final de una manera diferente. Incluso hay muchas bodegas que el mismo producto final de base pueden caracterizarlo con diferentes licores de expedición e ir a diferentes mercados, obteniendo diferentes productos y abriendo su cartera de productos. En este caso, buscamos siempre mantener un equilibrio, como hemos dicho anteriormente, y que el licor de expedición tenga un carácter de desarrollar un perfil único en el vino. Principalmente el licor de expedición, hablábamos que tiene diferentes componentes. Uno de ellos es el azúcar, se incorpora azúcar al final. Si uno interesa que no tener un producto seco, puede ser sacarosa o puede ser mosto concentrado rectificado directamente. Puede obtenerse también con vino, sobre todo vinos viejos, vinos añejos, y combinaciones de vinos añejos también con mosto concentrado rectificado y mosto concentrado rectificado cocido, un mosto reducido que permita tener también notas caramelizadas en el licor de expedición. También en el licor de expedición existen componentes estructurales, como son los ácidos. Normalmente se incorpora ácido cítrico, ácido láctico, para dar una nota más cítrica o fresca y una nota más dulzona del ácido láctico en el control de la acidez. Taninos sobre todo de pepita, y en algunos casos taninos elágicos tostados, que permiten también caracterizar el vino simulando una crianza en madera. Manoproteínas o glicoproteínas, como hemos dicho también anteriormente, gomas arábigas incluso, en complementos estabilizantes. CMC, como hemos dicho, carboxilmetilcelulosa, salvo que se utilice en mercados no permitidos, o que vaya a productos ecológicos orgánicos, en los cuales no está permitida tampoco la CMC. Evidentemente sulfuroso, para estabilizar el propio licor de expedición y también para hacer una última corrección en el vino terminado. Y en el caso de que tenga problemas de óxido reducción, los vinos, como hablábamos anteriormente, ácido ascórbico para protegerse de la oxidación y sulfato de cobre para protegerse de la reducción. Son todos estos componentes que típicamente se utilizan en los vinos, en los licores de expedición para terminar los vinos espumosos, principalmente de método tradicional, pero también puede ser por método Charmat. Bien, simplemente aquí un resumen, del equilibrio, cómo podemos incorporar diferentes productos para
desarrollar el equilibrio con diferentes alternativas. Esto lógicamente tendríamos que ver cómo funciona. En resumen, y hablando siempre de la cuestión de equilibrio a nivel de la estructura en boca, considerando la curva tipo, cuando hablamos del azúcar, hablamos de una curva tipo de este estilo, es decir, tiene un ataque en boca muy alto y después desaparece cuando va pasando en boca, mientras que la goma arábiga, como veis, prolonga el paso en boca, acusa mucho más el paso en boca. Interesa utilizar goma arábiga cuando a uno le interesa tener vinos más largos en boca, como veis aquí. Y en el caso de Suplan, que es un producto que es en base a goma arábiga y manoproteínas, veis que simula un efecto de entrada y salida más prolongado, es decir, tiene un ataque menos agresivo o menos importante que el azúcar en boca, pero más continuado, debido a que tanto el ataque como el paso y el final se mantienen de forma prolongada. Esto es debido a que el efecto texturizante de la goma arábiga y de la manoproteína permiten un paso más prolongado. Si hablamos de otro tipo de equilibrios como el ácido tartárico, veis que simula perfectamente el equilibrio óptimo. El ácido tartárico es un ácido que ataca muy rápido en boca y después va desapareciendo paulatinamente, mientras que otros ácidos como el ácido carbónico, que es el que se produce a través del CO2, el carbónico que está en la botella, se produce ácido carbónico, y el ácido carbónico tiene este efecto chispeante, digamos, que aparece muy rápido en boca y después tiene este efecto sierra que en el paso en boca va desarrollándose hasta desaparecer. Es interesante también el ácido carbónico porque está particularmente asociado al perfil del frescor de los vinos espumosos. El ácido láctico, que como decíamos es un ácido más dulzón, más suave, tiene un menor paso prolongado al ataque y pase de boca. El ácido málico, que como veis acusa mucho más hacia el paso y al final de boca. El ácido málico es un ácido típicamente que mantiene un efecto agraz en boca muy acusado, con lo cual aumenta también el frescor. Y el ácido cítrico tiene un efecto similar al ácido tartárico, pero mucho menos persistente, es decir, aflora rápidamente y después desaparece con el paso en boca. Es por eso que la acidez cítrica es una acidez que genera un frescor inmediato, pero después está muy asociado también con el dulzor porque aparecen después las notas azucaradas hacia el final. Y finalmente, en cuanto a la estructura, trabajamos, aquí se ha colado la gráfica del ácido láctico, está naranja, pero bueno, la del tanino es la amarilla. El tanino de ollejo, que es este producto, el protan ricin, genera un efecto muy importante en el ataque de boca, eleva el ataque de boca de forma interesante, mientras que los taninos combinados como el tanino lágico y proantocianínico, también en este caso de uva, pero de pepita, generan un paso más prolongado muy similar a la curva estándar tipo ideal, que lo que permite es elevar el paso en boca y después irlo bajando gradualmente. Es decir, podemos jugar con los tres equilibrios: el equilibrio de la sucrosidad con parte del azúcar goma arábiga, el equilibrio de la acidez con todos los ácidos que podemos utilizar y el equilibrio de la estructura con los diferentes taninos que podemos utilizar y ir graduando el perfil de paso en boca. Bien, para terminar, el licor de expedición tiene también algunos problemas que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es la posibilidad de oxidación. Se puede oxidar fácilmente. Habéis visto que tiene componentes que son oxidables, con lo cual, si se incorpora oxígeno, pueden oxidarse y en vez de ser un factor favorable, puede ser un factor de deterioro del producto final, con lo cual hay que tener un particular efecto del control del licor de expedición. Es habitual poner sulfuroso para poderlo controlar. Y la desviación microbiológica, al tener componentes de origen orgánico principalmente, evidentemente es un caldo de cultivo para que puedan florecer cualquier tipo de microorganismos. Es importante que se garantice un control microbiológico. Si no se supera la concentración de azúcar que no permite el desarrollo microbiológico, como los 615 gramos por litro de azúcar, es conveniente utilizar sulfuroso y es conveniente incluso tener un control microbiológico y una filtración, una microfiltración del licor de expedición antes de utilizarlo. El licor de expedición se pone en el último momento antes de la botella, con lo cual, si no tiene garantías microbiológicas, es mejor no utilizarlo. Bien, como conclusión, la elaboración del vino espumoso depende de varios factores. Es importantísimo pensar en un vino espumoso desde la calidad del vino base, de poder desarrollar las técnicas y el protocolo de trabajo a partir desde el inicio con las técnicas y sabiendo que la madurez se tiene que controlar desde el inicio y cómo se tiene que desarrollar el producto hasta el final, pensando ya en la elaboración de un vino espumoso y no de un vino tranquilo tradicional.
y sobre todo se tiene que respetar el concepto. Cuando uno decide desarrollar un producto, independientemente que son productos diferentes, el vino por método tradicional y el vino por el método Grand Bass son dos productos dignos para defender en el mercado. No tiene ninguno que ser o que entrar en deterioro o por deferencia del otro. Existen vinos por método champenois tradicional excepcionales y existen también vinos por método Charmat excepcionales. Conocemos todos los vinos prosecos, lambruscos que se desarrollan, cualquier vino que pueden defenderse perfectamente en el mercado, y no solo eso, sino que tienen éxitos importantes en el mercado internacional. Pensando que el método Charmat es un método mucho más moderno, como decimos, de principios del siglo XX, es un método que permite llegar a todos los rincones del mundo, no solo con un producto particular como es el producto champenois, ¿no? Como son el cava, el sect, el Franciacorta o la champaña o el cremant. Existe mercado para todos los productos que se pueden desarrollar. Y es respetar el concepto, sobre todo, es lo interesante. Es decir, no intentar simular o no intentar copiar nada, sino tener un perfil auténtico y un perfil de un concepto óptimo para poder defender en el mercado. Creo que es la razón más importante, la particularidad del producto, en vez de intentar simular lo que se puede hacer en otras zonas o en otras regiones. Hay muchas variantes posibles para esta pequeña charla que hemos visto, que posiblemente podamos desarrollar más adelante, como son el desarrollo de vinos espumosos también, pensando en vinificaciones 100% orgánicas o ecológicas, veganas, elaboraciones sin sulfuroso, elaboraciones con o sin maloláctica, elaboraciones para vinos certificados kosher o halal para diferentes mercados en todo el mundo. Las posibilidades son inmensas y pues se pueden desarrollar posteriormente. Con esto termino, creo que casi en tiempo, no, a mí no me he pasado un poco, simplemente con un vídeo que dura 4 minutos, si me permitís, lo pongo para finalizar, que es un vídeo que se ha desarrollado en nuestra división de IB Academy, que es una división en la cual todo este tipo de conceptos nos gusta promoverlos y divulgarlos de forma didáctica por todos los canales y redes sociales, con lo cual os pongo el vídeo y terminamos con esto mi charla. Gracias. Toma de espuma, prensado y preparación del mosto. La vinificación de los vinos base sigue un proceso de producción bien claro que se inicia con la vendimia y termina con el embotellado. La diferencia entre los vinos tranquilos y los espumosos es que en el primer caso, el recorrido con el objetivo claro a conseguir se construye partiendo de la uva y llegando a la botella, mientras el segundo caso, identificado el producto deseado, en virtud de numerosas facetas del proceso de vinificación, se efectúa un recorrido inverso que, como último punto, prevé escoger las uvas más adecuadas. El prensado como punto clave de la cuvée. El proceso de vinificación parte del respeto y de la salvaguarda de la uva, lo cual ocurre considerando el tipo de vendimia, mejor manual, para garantizar mayormente una gestión ideal del futuro. También es importante el tiempo que transcurre entre la vendimia de las uvas y la extracción del mosto, que en línea de máxima es mejor cuanto más breve. La modalidad de carga de la uva en la prensa, mejor si se efectúa desde lo alto sin el uso de un sistema mecánico, como la bomba o el sinfín, con la finalidad de preservar la integridad de la valla hasta el inicio del prensado. Los factores clave para un correcto ciclo de prensado. Los parámetros más importantes para efectuar un buen prensado son el umbral de presión para la rotura de la valla, el estado de turgencia, la homogeneidad de la maduración y el espesor del ollejo. Una correcta gestión del mosto pone las bases para la obtención de un buen espumoso. Con el fraccionamiento del mosto podemos intervenir de manera precisa para optimizar cada una de las fracciones. Las fases de prensado y las características del mosto. Es posible obtener diferentes tipos de mosto, cada uno de diferente calidad. El escurrido, definido como el mosto de lavado de la piel,
puede ser rico en residuos fitosanitarios, cobre, levaduras y bacterias indígenas. No es muy idóneo para la toma de espuma, del 40 al 50% del peso íntegro del racimo. La segunda fracción del mosto proviene de la parte más externa de la baya, entre mesocarpio y endocarpio. En esta parte más aromática se encuentran algunos polifenoles y encontramos un pH más elevado respecto al mosto flor. El prensado o tercera fracción es el mosto expuesto a la mayor presión. Contiene una superior a la de los otros mostos y está más oxidado. La presencia de potasio es elevada y la acidez baja. El tratamiento de los mostos. Es importante efectuar un tratamiento preciso para obtener un mosto lo más limpio posible. En virtud de las características químico-físicas de los mostos, se han perfeccionado en el tiempo las clarificaciones para reducir la cantidad de sólidos y mejorar sus características organolépticas. En el escurrido es necesaria la clarificación para eliminar los residuos fitosanitarios, las notas vegetales y polifenólicas. Se aconseja el uso de enzimas y clarificantes de amplio espectro de acción, entre ellos los clarificantes vegetales, veganos y sin alérgenos. El mosto flor es un mosto de calidad. Si está bien elaborado, requiere únicamente de la adición de enzimas respetuosas con la carga proteica del mosto para conservar la potencialidad natural para la toma de espuma. Sobre la segunda fracción, es útil usar clarificantes adecuados para garantizar la eliminación de los polifenoles oxidables. Al final, para el prensado, se aconseja el uso de clarificantes con un radio de acción para eliminar polifenoles oxidados y oxidables. El desarrollo moderno de AEB, basado en una enología centrada en la gestión y el tratamiento natural de los mostos, pone las bases para valorizar el fruto de la viña que el hombre, con gran pasión, ha cultivado. De acuerdo, pues está terminado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. La verdad que ha sido, pero más que claro y más que completa la presentación. Ha empezado desde una punta del proceso hasta la otra. La verdad que espectacular lo tuyo. Como sos un gran gestionador a nivel de administración de empresas, además sos un gran investigador y ahora he descubierto sos un gran docente, porque has seguido una secuencia ideal para una clase. Mis felicitaciones y desde ya muchas gracias. No sé si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta. Yo por lo pronto empiezo con la primera, aprovechando que tengo la palabra. Y quisiera conocer tu opinión, y por ahí también me interesaría la opinión de Giorgio, que ustedes en el viejo continente tienen un desarrollo muy importante de todo lo que tiene que ver con indicaciones geográficas y denominaciones de origen, donde los espumantes son mucho más fuertes que los nuestros. Ustedes tienen el Prosecco, el champán, tienen un montón de productos muy típicos que están no solamente ligados a una zona, sino que además ligados a un mecanismo, a un proceso de producción que en cierta manera los encasilla o los limita. Y esta es mi pregunta: si ustedes creen que eso los limita para poder incorporar tecnologías, desarrollos nuevos, a veces de nuevos productos, de nuevos procesos, o crees que no es una limitante el hecho de tener una indicación geográfica, una denominación de origen que te dice, bueno, este producto se hace con estas variedades, de esta manera, siguiendo este proceso, y utilizando este determinado tipo de insumos? Sí. No, por mi parte... Grazie. Vuoi tu, Giorgio? Vai. Io parlo in italiano, spero che mi capiate. Io credo che è stata una bellissima
lezione questa di José Manuel, perché ha la capacità della sintesi di un processo che è molto complicato, quello della spumantizzazione, no? E quindi in blocchi, no? In queste sequenze che lui ha fatto, ha elencato tutte le problematiche e anche le risoluzioni del processo di spumantizzazione. Grazie José, è stata veramente un'opera molto 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 efficace. Poi devo dire, noi sentiamo moltissimo questo tema della spumantizzazione, perché i nostri prodotti, le nostre uve sono delle uve che particolarmente adatte alla spumantizzazione. Parliamo del Prosecco, che è la zona dove abbiamo la nostra scuola di Conegliano, parliamo del metodo Martinotti, che è un metodo che è stato perfezionato nella scuola di viticoltura e enologia di Conegliano e poi esportato in Francia, e quindi è un metodo che nasce nel 1800 tra il 1800 e il 1900 anche nella nostra scuola con Carpenet, praticamente con Antonio Carpenet, che ha collaborato con Martinotti. Martinotti era nella scuola di Alba, nella zona del Piemonte, e poi questo metodo Carpenet-Martinotti è diventato un metodo Charmat in Francia, ed è da tutti conosciuto come metodo Charmat. Ecco la storia anche del nome di questo metodo. Direi che l'aspetto più importante che si sta avendo ora qui nella zona del Prosecco, ma anche in altre aree della spumantizzazione, è quella di dare una tipicità di un terroir anche allo spumante. Purtroppo molto spesso, come si dice, si omogeneizza molto il prodotto, no? Si crea un prodotto standard, si crea un prodotto ben fatto, molto di qualità, ma si perde molto spesso anche i sentori del terroir, si perdono molto spesso gli aromi primari dell'uva, e quindi ecco, i nostri produttori sono molto così alla ricerca di ridare a questi spumanti, utilizzando magari lieviti indigeni, utilizzando forme anche di spumantizzazione differente sul vetro, per esempio, corte, di ridare questa tipicità proprio di riconoscere questo spumante come tipico del luogo, insomma, di ridare questa cosa. Ecco, direi che il tema che qui si cerca di sviluppare in questo momento è proprio quella, la differenziazione del terroir e la differenziazione di differenti tipi di spumante. Ecco, questo è un po' il tema. Bene, vai Manuel. Sí, yo, bueno, no tengo nada más que añadir, reivindicar lo que Giorgio haya mencionado, pese a que lógicamente en Europa tenemos la tradición y sí que es cierto que ciertas regiones han optado por tipificar y desarrollar un producto muy personalizado y ha tenido éxito mundial. Esto no quiere decir que no se puedan desarrollar otros productos en cualquier parte del mundo, trabajando bien la adaptación desde el viñedo, las variedades que se puedan plantar y que se puedan desarrollar convenientemente en función del ciclo en cada zona geográfica, y después la tecnología que se puede utilizar para poder desarrollar un producto defendible absolutamente en el mercado, con lo cual hoy día creo que el éxito del mundo del vino es precisamente la diversificación, y creo que tenemos posibilidades de diversificar en cualquier parte del mundo siempre y cuando trabajemos bien desde el origen, desde el viñedo hasta el producto final. Perfecto, muchísimas gracias José Manuel, muchas gracias Giorgio. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna otra consulta que quiera aprovechar para hacer con los presentes o compartir. Yo Sí, por mi parte. Jerry. Bueno, buenas tardes, José Manuel.
Mi pregunta apuntaría a lo siguiente. Bueno, primero, yo estoy a cargo de las elaboraciones de espumantes acá en la Tecnicatura desde hace ya unos años. Y mi idea siempre es trabajar hacia el nature, o sea, sin agregado de azúcares. Entiendo de una posición personal, a veces los azúcares como para enmascarar algunas faltas de equilibrio, y entonces asumo como un producto de máxima calidad para mí es el Natur. ¿Cuál sería tu opinión? No escuché un poco ahí en la disertación que hayas tratado el tema del Natur. Sí, gracias por la pregunta. Bien, podemos después hacer otra, insisto, más amplia, hablar desde el sec, semisec, dulce y llegar hasta el semidulce y natur, en los dos extremos. El natur es un producto que sí que es cierto que tiene un éxito particular en Europa, también por tradición, pero es un producto que en otras partes del mundo no gusta tanto. Gracias a estas posibilidades, precisamente, es la diversificación del producto para poder encajar en diferentes mercados. El producto seco sí que gusta más en algunos mercados. A mí en particular es el que más me gusta, pero sí que existen otros mercados como el anglosajón o incluso el alemán que buscan una punta de dulzor en sus vinos. El anglosajón, vinos más redondos, más azucarados y menos ácidos, y el alemán, por ejemplo, con unas acideces más marcadas, pero siempre también con una punta de dulzor o de sucrosidad en el final de boca. Entonces, todo esto es en función de la versatilidad del proceso, es lo que permite precisamente poder adaptar el producto al mercado. Al final es el consumidor el que decide, ¿no? No se trata de intentar educar al consumidor de qué es lo que tiene que tomar. Se trata de ver qué es lo que está tomando, qué es lo que le gusta e intentar poder desarrollarlo de esta manera. En Europa principalmente, y hablando de los países también en Italia y en Francia, en España, principales productores también de método tradicional, el seco es el que más gusta y el natur dentro del mismo, sí. Muchísimas gracias, José Manuel. Muy bien, no sé si hay alguna otra consulta que queramos hacerle a José Manuel. La verdad que arrancamos en tiempo y se nos hizo un poquitito más largo de lo previsto originalmente. Si nadie más tiene alguna otra consulta, yo por lo pronto les comento, bueno, una vez terminada la grabación, la vamos a subir a internet y luego por el mismo esquema de distribución por el cual les llegó la invitación, les va a llegar también el link para que puedan después repasarla y verla y difundirla a través de YouTube. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Entiendo que no. Así que, José Manuel, te agradezco realmente muchísimo el tiempo, la dedicación, la claridad que le has puesto. La verdad que realmente estas conferencias son imperdibles. Muchas, pero muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Igualmente, y muchas gracias a todos, a la gente de Brasil, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de España y de Italia que nos estuvo acompañando. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.